con Norbert. Esta semana vamos a hablar sobre el origen y peculiaridades de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, sobre todo de las extrañas teorías que circularon a su alrededor y su igualmente épico deceso. Led Zeppelin es una de las bandas más importantes de la historia, prácticamente dominaron el rock and roll de los 70 y se ganaron calificativos como la banda más pesada del mundo y la mejor banda de la historia. Y esto no es una casualidad, en ella estaban grandes músicos. Podríamos hablar de un Dream Team de la escena del rock británico de la época, además de la mística que acompañaba a la banda, sus supuestas influencias ocultistas y las tragedias que marcaron la historia del grupo. Y para hablar de la historia de Led Zeppelin tenemos que decir que no es en realidad una banda de estas que se forman de adolescentes en la escuela, más bien es un proyecto muy bien pensado y planeado por Jimmy Page, con músicos muy talentosos y de mucha experiencia. Podríamos decir que todo tiene su origen en la mítica banda de Yardbirds, donde Jimmy Page compartió escenario con Jeff Beck durante algún tiempo. En 1968, Jeff Beck deja el grupo y Jimmy Page, que hasta entonces estaba en el bajo, se pasa a la guitarra principal. Y junto con un bajista, Chris Deja, decide reformar el grupo porque tenían algunos shows por hacer. Pero para no tener problemas legales, usan el nombre de New Yardbirds y es ahí cuando se une Robert Plant. Se incluye también en la batería John Bonham, pero justo antes de empezar el tour por Escandinavia, el bajista se queda fuera. Y es así como se decide hacer la última inclusión de John Paul Jones en el bajo, que para ese momento ya era un consumado músico de sesión, formando así la clásica y única alineación de la banda. Que después de terminar los shows que Page ya tenía bajo contrato, se cambió el nombre por Led Zeppelin. Pero ¿de dónde sacaron este nombre de Led Zeppelin? Hay una leyenda que dice que en realidad todo fue un chiste de Keith Moon, el mítico baterista de The Who, quien propuso esta idea porque decía que un supergrupo como The Yardbirds con Page y Beck juntos estaba destinado a hundirse como si fuera un globo de plomo. Una situación que era graciosa porque a fin de cuentas fue verdad. Además es de todos conocido que Jimmy Page le encanta apropiarse de ideas de otras personas, por lo que sustituyó la idea del globo por un Zeppelin y utilizó la palabra lead o plomo en inglés, pero por alguna razón le quitó la A porque a nadie le gustan las A, supongo, y voilà, uno de los nombres más icónicos en la historia del rock and roll surgió. Fue así como Led Zeppelin firma un contrato con Atlantic Records, un contrato nunca antes visto para una banda hasta la fecha, sobre todo porque Atlantic se dedicaba más al blues, al jazz y al soul, y se les brindó una libertad creativa y operativa completa, además de una muy buena cantidad de dinero para que hicieran los discos. Fue así como comenzó la exitosa y polémica carrera de la banda, y aunque ya hemos hablado de la habilidad y la experiencia musical que tenían sus integrantes, fue Jimmy Page y su fascinación por el ocultismo, sobre todo por la vida y obra del famoso esotérico Aleister Crowley y la Telema, su extraño culto / secta / religión, lo que marcó la mística de la banda. Aunque Crowley básicamente era un niño rico que quería experimentar con drogas, sexo, hacérsele interesante a la gente, gastarse la lana de sus papás, no tenía nada de mágico. Creo que lo único que tuvo de mágico fue que no se muriera de una infección en sus prácticas. Además existe esta leyenda urbana de que la banda hizo un pacto satánico a cambio de dinero, talento musical, fama y fortuna. Entregaron su alma a cambio del éxito mundial, pero tendrían que pagar con desgracias para ellos y para los que los rodeaban, todos excepto John Paul Jones. Él no estaba metido en estas cosas y se dice que él se quedó afuera de este pacto y por lo tanto de sus consecuencias. Curiosamente fue él quien realmente no tuvo consecuencias nefastas cuando la banda se desintegró después. Cosa curiosa porque él es un músico muy talentoso, fue responsable de muchos arreglos para Led Zeppelin, además ha tocado en muchas otras bandas, ha producido, y creo que su talento se lo debe al ensayo más que al chamuco, pero bueno. Es aquí donde las leyendas urbanas comienzan a circular por la banda. El éxito que tuvieron fue prácticamente instantáneo. Los supuestos mensajes ocultos en canciones como Immigrant Song o Dazed and Confused, o la más famosa de todas, Starway to Heaven, que muchos han afirmado que al reproducir Starway to Heaven al revés, se contienen mensajes satánicos o que la letra tiene un significado ocultista entre los versos, ¿no? Poéticos. Esto se afirmaba a tal punto que incluso se llegó a realizar una asamblea en California entre iglesias baptistas precedidas por el pastor Wheeler, muy famoso en la época, que al parecer al reproducir la canción encontró mensajes como Satán vive en mí, Satán me da el 666,
Bueno, al menos eso fue lo que creyó escuchar. Además, Robert Plant dijo en alguna ocasión que cuando escribió la canción fue como si alguien más estuviera en su cabeza, guiando su mano. Él decía que era el espíritu de una mujer y que después vio a esta mujer en las escaleras de la casa donde estaban grabando el disco y cosas así. Menos espiritual fue la remanda que recibió Jimmy Page, por supuesto, por el plagio de la guitarra, tiempo después. Fue después de disfrutar el éxito de sus primeros álbums cuando el supuesto pacto les empezó a cobrar factura. Accidentes automovilísticos, la muerte de Karak, el hijo de Robert Plant, y finalmente la trágica muerte de John Bonham en 1980, alimentó la leyenda de que el demonio le cobró la deuda a Led Zeppelin. Y aunque ciertamente Page buscó introducir el aspecto esotérico en la banda, en las canciones, en los símbolos, en las portadas de los álbums, la respuesta por qué Led Zeppelin se estrelló al final de sus días parece ser mucho más simple. Creo que fueron las adicciones y el espiral autodestructivo en el que se vieron envueltos sus integrantes, las drogas, los excesos, los escándalos de todo tipo, lo que terminaron por superar sus habilidades musicales, pero que al mismo tiempo crearon una leyenda, una aura extraña alrededor de la banda. Tengo la teoría también de que todo funcionaba así en la cabeza de Jimmy Page, como una maquinaria de marketing de la época. El tipo no dejaba cabos sueltos y todas estas cuestiones provocaban una fascinación por las historias de terror de la banda. En esos tiempos no había acceso a internet, información, entonces la gente realmente se enganchaba con esas historias. Además, Page ha sido acusado en múltiples ocasiones de plagiar canciones y tomar lo mejor para integrarlo a la banda, algo que lo convirtió en uno de los mayores ladrones de música de la historia, pero también lo convirtió en un visionario, exactamente como lo hizo Michael Jackson algunos años después. Pero las historias de terror reales eran mucho peor que lo esotérico. Los abusos, los excesos que cometieron los integrantes fueron lo que realmente le pasó factura a Led Zeppelin. Las adicciones de Page y Plant, el alcoholismo desmedido de Bonham, fueron lo que realmente sentenciaron a la banda al final. Digo, ¿por qué culpar al diablo de la muerte de una persona que al parecer se bebió 40 vodkas en menos de 12 horas y luego fue dejado solo en una habitación? Era obvio que en algún momento algo muy malo iba a pasar. Las razones lógicas de la decadencia de la banda son mucho más plausibles, aunque la gente siempre le va a encantar más la especulación sobre lo sobrenatural, supongo. La banda se disuelve oficialmente el 4 de diciembre de 1980, dejando un legado en la historia del rock and roll y convirtiéndose en una de las bandas más icónicas y polémicas del mundo. Y creo que dejando atrás todo lo que tiene que ver con cosas sobrenaturales, las razones por las cuales Led Zeppelin fue una enorme banda es más por las aportaciones musicales de sus integrantes, un sonido nunca antes escuchado en el rock and roll. La batería salvaje y poderosa de John Bonham, ese sonido que parecía martillar cada golpe a la tarola, el rango vocal, la presencia escénica de Robert Plant, la innovación en los sonidos de guitarra, el virtuosismo, el talento para componer riffs de Jimmy Page y el bajo siempre preciso, además de los arreglos que hacía John Paul Jones, fueron lo que le dio ese sonido característico a la banda. Cada álbum representó una innovación muy fresca en el sonido de la época y tal vez no tuvieron tiempo de experimentar la decadencia musical. No hubo tiempo de aburrir al público con lo mismo de siempre y eso hizo que la gente se quedara enganchada con la banda. Incluso los últimos álbums de la agrupación ya no tuvieron como el mismo éxito que los primeros, por lo que es muy probable que si hubieran seguido sacando discos hubieran llegado a repetirse, como le pasó a todas las demás agrupaciones. Fue la música lo que hizo legendario a Led Zeppelin. Uno de mis ejemplos favoritos está en la canción Since I've Been Loving You, un blues eléctrico que contiene lo que probablemente sea el mejor solo de guitarra en la historia del rock and roll. Solo que por cierto se grabó por Page a una sola toma con un amplificador viejo en el estudio. En esta canción, esta canción a pesar de ser un blues muy lento, contiene la potencia en la batería de Bonham, termina con Robert Plant explotando en la voz al final. Es una canción enorme, es una canción hipnótica y este es el sello principal de Led Zeppelin. Dotaron al blues de una distorsión, una energía que ninguna banda había logrado antes. Esto los llevó a influenciar bandas de hard rock, incluso bandas de metal, cosa que no pudieron lograr tanto los Beatles, ni Cream, ni otra banda de la época, aunque podríamos abrir un poco el debate con Deep Purple, pero bueno, esa ya será historia para otro video. Hemos llegado al final de este video, déjenme en los comentarios cuáles son sus temas favoritos y qué piensan de todo este tema esotérico de Led Zeppelin. Síganme para más contenido melómano, no hagan pactos satánicos. Mil gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.